A ir a las Biblias ahí en el pasaje que ya hemos leído. Y también estoy poniendo cronómetro aquí para poder tener ahí la visión del tiempo, de cuánto tiempo llevamos. Bien, vamos a situarnos nuevamente, hermanos. Juan, capítulo 2, primera de Juan, que es el pasaje que estamos viendo el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 2. Y es un poco extenso el tema o el pasaje de hoy. Es del versículo 18 al versículo 29. Y quiero invitarle a que podamos orar en este tiempo, en esta hora, para así abordar el pasaje. Vamos a orar. Dios, te agradecemos mucho, Señor, en esta tarde, en esta mañana, que nos da la oportunidad de estar reunidos. Gracias, Señor, por tu bendición, por ese privilegio que tenemos de ser llamados hijos tuyos y de acercarnos, Señor, confiadamente a ese trono que despliega gracia, gracia soberana, gracia infinita, gracia que nunca acaba. Y te agradecemos, Señor, porque no somos dignos, pero tú nos has puesto, Señor, en este mundo para que podamos ser luz. Nos has puesto en este mundo para que podamos proclamar la verdad tuya que tú tienes en tu palabra. Ayúdanos a poder siempre reconocerla, a poder conocer esa verdad, a poder indagar en ella, inquirir, a interesarnos por tu verdad. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia en esta hora de nosotros, que abras la Escritura y que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que nos guíe, nos dirija y nos enseñe en esta mañana. En el nombre de Cristo lo pedimos y te agradecemos. Amén. Pues, hermanos, el pasaje de hoy, 1 Juan capítulo 2, versos 18 al 29, como bien lo mencionaba el hermano pastor, es un tema nuevo, es un tema que abre el apóstol Juan. Recuerde usted que él está escribiendo ya casi para morir, en los últimos años de su vida, a una comunidad de iglesias que él había ya personalmente ministrado, y está en esta época, en esta etapa de su vida en la que quiere decirles todo lo que pueda. Si bien esta vida terrenal estaba por terminar, pero sabemos que estas palabras que quedaron plasmadas, fíjense hasta dónde llegaron. 2 milenios después, 2000 años después, nosotros podemos abrir nuestra Biblia y podemos ver lo que el apóstol Juan les enseñó a esos hermanos. Y eso es un gran privilegio y una gran responsabilidad también, como lo vamos a ver. Introduce un tema el apóstol Juan que no ha tocado en esta carta, en el primer capítulo, en lo que lleva del capítulo 2, y es un tema que sí han tocado otros discípulos de Cristo, como el apóstol Pablo, como Judas mismo también, en la carta que tenemos también ahí añadida a nuestra Biblia, también toca este tema hablando del anticristo. Note usted ahí esa palabra nueva que ahora nos va a introducir Juan. Pero ya nos ha hablado acerca de esa experiencia que él tuvo con el Señor, nos ha hablado con una voz de autoridad, con una voz a través de la cual él nos manifiesta esa experiencia que vivió con Cristo hacía varias décadas atrás, pero que esas lo capacitaban, esas experiencias, y no tanto las experiencias que sí tenían mucho que ver, pero también la doctrina y la enseñanza que el Señor les había dejado a este grupo selecto de personas que vemos transformadas a la imagen de Cristo, precisamente después de esos 3 años que estuvieron sirviéndole, con fallas y todo lo que podamos nosotros ver, pero que en el libro de los Hechos los podemos ver ya transformados. Ahora el apóstol Juan apela a ese sentir, apela a esa experiencia y a esa enseñanza que el Señor Jesús les ha dejado, y les introduce en el capítulo 1 lo que era desde el principio. Hermanos, les voy a empezar a hablar acerca de este mandamiento antiguo, les voy a hablar acerca de este mandamiento nuevo, les voy a hablar, como vimos a través de la predicación del hermano pastor, Cristo Dios con nosotros, el Señor haciéndose hombre, viniendo a manifestar su doctrina, su enseñanza y principalmente la verdad. La verdad que el Padre le había mostrado y le había enseñado, el Señor Jesús la iba a transmitir a sus discípulos. Vimos también nosotros que el Señor Jesucristo es nuestro abogado y Él es la propiciación por nuestros pecados. Vimos que un cristiano debe de manifestarse como un hijo de luz, porque Dios es luz. Bueno, la naturaleza de aquel creyente también debe ser luz, debe ser una persona transparente que pueda manifestar esa luz
que Dios puede reflejar a través de él. Esto es ser constantemente movidos a ser a la imagen y a la semejanza de Cristo Jesús. Vimos también que la medida de nuestro amor, nuestra medida como creyentes, también vimos ese tema. Y la semana pasada también lo mencionaba el pastor, vimos otro tema también relacionado, que no amar al mundo, dejar de amar estas cosas. Y que vimos también una exhortación. ¿Qué es la exhortación que se hace a todos los que somos cristianos? No es una exhortación para los inconversos porque no la pueden entender o porque no la van a aceptar y no la van a tomar. Pero es una exhortación que nosotros podemos tomar porque viene directamente de la palabra de Dios. Y hermanos, cada vez que venimos ante este púlpito, no podemos nosotros hablar en nuestras opiniones o nuestras propias ideas, sino debemos de apegarnos a lo que la Escritura dice. Y es precisamente de lo que yo les quiero hablar y es precisamente de lo que quiero que podamos ver, que yo reviso aquí en esta parte de la Escritura del capítulo, versículo 18 al versículo 29. El tema, si usted lo quiere apuntar por ahí o si lo tenemos en las transmisiones, es asegúrate de permanecer en la verdad de Dios que Él ha revelado. Asegúrate de permanecer en la verdad de Dios que Él ha revelado. Y esta exhortación que Él nos hace y que llega hoy a nuestros oídos, hermanos, necesitamos abrir bien abiertos esos oídos y que nuestro espíritu pueda pensar en qué es la verdad. Yo recuerdo en aquella entrevista que tuvo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, precisamente escrito también por el apóstol, cuando se enfrenta a Pilato, y que el Señor le dice que su reino no es de este mundo, su reino es un reino de verdad, y Él trae la verdad. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, como lo vamos a ver también, el Señor se manifiesta a Él como la verdad. Yo soy el camino, y dice, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esa entrevista que tiene con Pilato, Pilato le hace una pregunta a Cristo. Después de una forma menospreciarlo, Él le dice, ¿qué es la verdad? Y esa es una pregunta que podemos nosotros contestar. La verdad, según la Escritura, nos dice que es todo lo que dice Dios. Así de fácil. La verdad es la realidad de la verdad en nuestros días y que siempre ha sido así, pero que mucha gente la ha tratado de tergiversar hoy en día. La realidad de la verdad es esta, que solamente vale lo que Dios dice acerca de tal o cual asunto. Esa es la verdad. Y es la verdad que nos quiere transmitir el apóstol Juan en estos versículos, hablando acerca de un enemigo mayor, pero cuyo espíritu ha sido transmitido a lo largo de todas las épocas y de las eras de la historia del ser humano. Ese antagonista directo contra las cosas de Dios. Todo aquel que se pronuncia contra Dios y que quiere echar por tierra la verdad de Dios, y aquel que se manifiesta en contra de las cosas diseñadas por Dios, ese es el anticristo. Ahora, si ustedes pueden ver aquí, hermanos, en este tema que les acabo de compartir, asegúrate de permanecer en la verdad de Dios que Él ha revelado, es a través de dos preguntas. Y yo quiero que podamos contestar estas dos preguntas. Número uno es, ¿por qué? ¿Por qué debo yo, como cristiano, hoy, en la actualidad, permanecer en esa verdad de Dios revelada? Y ya que podemos entender el por qué, bueno, ahora viene el cómo. ¿Cómo puedo yo permanecer en esa verdad? Entonces, son solamente esos dos puntos que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué debo permanecer en la verdad de Dios revelada? Y si vamos al pasaje, hermanos, aquí luego el apóstol Juan va introduciendo estas ideas de el por qué debemos de permanecer hoy en la verdad. Acuérdense que la verdad es lo que Dios ha dicho. Acuérdense que la verdad es lo que Dios dice de tal o cual cosa, que no puede y no debe ser alterada. Sí lo ha sido alterado, como lo vamos a ver a través de estos anticristos, a través del anticristo, que va a venir, que aún no viene, pero que va a venir. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, o la última hora, como dice otra versión de otra Biblia que tenemos por ahí, que es la Nueva Traducción Viviente. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Por qué, hermanos, entonces necesitamos, porque es una necesidad, y por qué debemos, porque también es un mandato, permanecer en la verdad de Dios que Él ha revelado? Número uno, porque este es el último tiempo.
Es el último tiempo y el anticristo. Esa figura que aún no ha sido manifestada de una forma sólida como la muestra la Escritura. Pero ese espíritu de error que el diablo y Satanás han impuesto en muchos de los hombres durante todas las épocas, ese está presente. Por eso les digo que es el último tiempo y el anticristo y sus discípulos trabajan. Por eso nosotros como creyentes, como cristianos reales, verdaderos, como cristianos que se aferran y se deben de aferrar a la verdad, necesitamos nosotros entonces considerarla constantemente. ¿Por qué debo permanecer en la verdad de Dios revelada? Entonces, porque es el último tiempo y el anticristo y sus discípulos trabajan. Y es que el diablo y Satanás, hermanos, y este espíritu de error y espíritu de contradicción, y ese espíritu que él ha implementado y ha puesto en el corazón de ciertas personas a lo largo de las épocas, ha traído demasiada muerte y destrucción, no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual, a lo largo de todas las épocas donde hemos visto a este tipo de personas que nacen. Hoy en día no es la excepción. Nosotros constantemente conocemos y vemos a través de las noticias, y ya ven que ahorita pues todo está ya a la mano. Todas las noticias las tenemos ya a la mano a través del teléfono, de las tabletas, de toda la información que tenemos. Ya estamos en la era digital y nos cae de primera mano. Entonces vemos nosotros cómo hay el día de hoy, así como lo había en la época del apóstol Juan. Por eso él les estaba escribiendo a estos hermanos que estaban recibiendo esta carta, que habían surgido muchos anticristos. Y noten ustedes el versículo 19, hablando acerca de que estos están trabajando, lo complicado, les dice el apóstol Juan, de poderlos identificar es esto. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y note usted cuántas veces se repite esa palabra nosotros, haciéndonos ese énfasis en que quizá en el tiempo en el que estaba el apóstol Juan, no era tan fácil detectar a veces a estos falsos creyentes que estaban por ahí metidos en las congregaciones, tratando de tergiversar y tratando de ir en contra de la verdad que el Señor Jesús en sus enseñanzas les había dejado a estos hermanos. Primero al apóstol Juan, y el apóstol Juan se las había transmitido. Entonces, la verdad, que es la realidad de las cosas, la realidad de cómo Dios ve el mundo, todo lo que Dios ordena y manda, esa es la verdad. Entonces, estaba siendo tergiversada en ese momento. Lo que quiero solamente enfatizar aquí, hermanos, es que en este momento era complicado a veces conocer quiénes eran estos anticristos que estaban por ahí. Pero al mismo tiempo el apóstol Juan les dice, hay una forma, hay una manera. No, es complicado, sí, pero hay una forma, y es esta. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La manera es que necesitamos nosotros conocer primeramente esa verdad. Porque si no conocemos la verdad que tenemos en la Escritura, en el tiempo de Juan, eran los escritos del Antiguo Testamento, los escritos que ya habían hecho algunos apóstoles, y estas cartas circulares que él había escrito, eran la verdad que tenían estos hermanos, y a través de los cuales se les exhortaba que pudieran permanecer en esa verdad. A través de poder considerarla y a poder permanecer en ella, entonces ellos podían reconocer a estos falsos creyentes o cristianos, si pudiera, por usar un término, en realidad eran anticristos que navegaban con la bandera de creyentes y siervos de Jesús, pero con sus palabras, con las obras, con lo que ellos querían enseñar, lo negaban. Acuérdense que el prefijo anti, que es el anticristo o anticristos, tiene que ver con ir en contra. Entonces, ir siempre en contra de lo que Dios dice. En este tiempo, así hacían estas personas, ir en contra de lo que Dios decía. Muchas personas de estas congregaciones, dejando entonces la verdad y la realidad de la verdad, de lo que Dios les había enseñado a través de sus apóstoles, iban tras estas ideas extrañas como las que hemos escuchado acerca del gnosticismo, del docetismo, acerca de que todo lo material es malo. Y entonces Cristo no podía tener un cuerpo material, porque ese cuerpo, si es material, Él es Dios, pues no puede relacionarse con lo material, entonces eso es malo, no puede ser, es solamente un espejismo, el cuerpo de Cristo nunca existió. Todo este tipo de herejías, todo este tipo de
cosas incorrectas, de enseñanzas falsas, estaban por ahí circulando. Es por eso que el apóstol Juan les dice, hermanos, necesitamos permanecer en la verdad porque estos son los últimos tiempos. Y noten ustedes cómo dice los últimos tiempos allá en su época, hace mucho tiempo, pero que esos últimos tiempos se han extendido hasta nuestra época. Tenemos ese mismo espíritu de falsas enseñanzas que vienen a rondar por aquí. No solamente las escuchamos afuera, sino a veces, hermanos, como estamos bombardeados, tanta información que tenemos en las plataformas digitales, llámese Facebook, llámese YouTube, cualquier cosa, cualquier tipo de sermón o cualquier tipo de enseñanza, vamos a decirlo, de enseñanza falsa, puede penetrar a nuestras iglesias sin darnos cuenta. Entonces necesitamos estar muy atentos, ¿qué es lo que también recibimos de allá de afuera? ¿Verdad? Y para eso necesitamos conocer la verdad, como el apóstol Juan les comentaba a estos hermanos aquí. Bueno, entonces necesitamos desenmascarar a aquellos anticristos a través de que nosotros podamos conocer entonces la palabra y la verdad. Y también, hermanos, recordemos que no podemos encontrar por medios terrenales lo que solo desde el cielo se nos dio por gracia. No podemos encontrar por medios terrenales como querían hacer estos anticristos o estos falsos cristianos que querían encontrar por medios terrenales lo que solamente desde el cielo por gracia se nos dio. Esto es al Señor Jesús, Cristo, como decía Pablo, y a Él resucitado. A eso necesitamos siempre regresar, a el Evangelio, que es Cristo y Él resucitado, el cual nos puede siempre rescatar de esa vana manera de vivir, nos puede rescatar de esas formas incorrectas en las cuales vivimos y percibimos y también vemos la vida. Entonces, hermanos, recordemos por qué entonces necesitamos asegurarnos de permanecer en la verdad de Dios, porque este es el último tiempo y hay anticristos que andan surgiendo por ahí y ese espíritu todavía anda por ahí rondando, que quiere no solamente penetrar a nuestras iglesias, primeramente a nuestras familias, de una forma individual, pero también de una forma corporativa o colectiva. Número 2, ¿por qué también es que debemos de asegurarnos de permanecer en la verdad? Bueno, pues porque la conocemos. Usted y yo, hermanos, a lo largo de muchos años, desde que nacimos de nuevo, cuando usted se convirtió al Señor, cuando usted le conoció, bueno, pues ahí empezó su crecimiento como cristiano. Ahí empieza esa relación que ahora tiene con Jesús, la relación que ahora tiene con los demás hermanos. Y entonces el hecho natural, como es de todo sabido, es que cuando nosotros creemos en Jesús, queremos conocerle. Cuando nosotros iniciamos en nuestra vida como creyentes, queremos conocer más de Él. Y yo quisiera que ese mismo sentir estuviera presente a lo largo de siempre, de toda nuestra vida espiritual. Lamentablemente a veces chocamos en pared y chocamos con cosas cotidianas, cosas triviales que nos alejan de esa perspectiva y de esa visión que deberíamos de tener, de que porque lo conocemos, porque conocemos la verdad, deberíamos de añorar conocer más de la verdad. Pero, hermanos, esa es una de las formas por qué debemos hacerlo, porque la conocemos. Pensemos, hermanos, que es una bendición que podamos nosotros estar aquí en esta mañana y ver que Dios nos revela su palabra. Acuérdense que la semana pasada hablamos acerca de esa exhortación para los cristianos, que no la pueden entender los inconversos, porque ellos no tienen eso que usted y yo tenemos, que es el Espíritu del Señor que nos enseña, su gracia, su palabra, su verdad. Entonces, pensamos que es una bendición que podemos estar aquí, que podemos escuchar y podemos ver esa palabra revelada. Es necesario que a diario, hermanos, si nos hemos topado con pared, pues no dejemos de acudir a su palabra para encontrar el consejo que Dios tiene para con nosotros. Es una batalla que podemos tener a diario, ¿verdad? El hecho de querernos probablemente atorar o bajar la guardia respecto a poder seguir alimentándonos de esa verdad que Dios quiere. Si somos sus hijos, ahí es donde Él nos habla. En el momento en que nosotros acudimos a su verdad, ese momento es donde Él nos habla, donde nos instruye, donde nos capacita para esa batalla diaria que tenemos en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, contra el pecado, contra el mundo y contra las falsas enseñanzas de los anticristos que hoy por hoy andan rondando por ahí y que quizá tenemos ya algunos identificados, de los cuales vamos a hablar más adelante. El que sabe hacer lo bueno, hermano, dice un pasaje en donde, en Santiago capítulo 4, versículo 17, dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué?
le es pecado. Entonces nosotros conocemos la verdad. El Señor nos la ha revelado y nos ha enseñado la verdad. Entonces, haremos bien en acudir a ella constantemente, pero se convierte en pecado cuando sabemos que si la conocemos y que debemos acudir a ella, no lo hacemos. Eso ya sería pecado para nosotros. Entonces, hermanos, porque la conocemos, por eso debemos de asegurarnos de permanecer en la verdad. También porque es un mandato, como dice ahí el versículo número 24. Note usted el versículo 24-25. Dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Estos dos versículos nos hablan acerca de estas palabras de exhortación que les da el apóstol Juan a estos hermanos y que les habla acerca de que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Este es un mandato para poder reconocer lo que nos habló en el capítulo número 1, versículos del 1 al 4, cuando dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros los apóstoles. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es un mandato que da el apóstol Juan a estos hermanos que están escuchando esta carta, que ya había circulado en algunas otras iglesias y que había llegado ahora a estos hermanos, y les dice entonces que es un mandato el poder considerar, dice, lo que habéis oído desde el principio. Retornen a aquellas primeras enseñanzas básicas, fundamentos de la fe que ustedes escucharon, hablando acerca del evangelio que Él les había predicado, del evangelio que Él les había enseñado, de ese evangelio verdadero que el Señor Jesús le había dejado a Juan y que ahora Juan les estaba transmitiendo a estos hermanos. Él les dice ahora y les exhorta en amor a que permanezcan en esa verdad, porque es un mandato. Les invita a recordar, les invita a considerar, les invita a no menospreciar, les invita a no reducir la doctrina sana y auténtica de Cristo Jesús, que Él y los demás apóstoles escucharon y recibieron hacía décadas atrás del mismo Señor. Esa enseñanza libre de error y enfocada en la adoración a Dios, en su gloria, en la bienaventuranza de permanecer en Cristo, en su obra y en su persona, y que les ayudaran a fijar su mirada en quién es Dios, su mirada en qué quiere de ti o de mí, su mirada en que quién soy yo, en contestar esas preguntas. ¿Qué hago en este mundo? ¿Solamente existir? Como diría alguien, ¿estoy aquí solamente existiendo? Pues no, ¿verdad? Hay un propósito. Entonces, el propósito es que nosotros podamos obedecer, a poder acudir siempre a esa verdad. Por supuesto que no somos solamente existentes aquí en esta banca, en esta silla, en este momento, sino que si somos cristianos fieles, que permanecemos en la verdad, entonces seremos instrumentos, hermanos. Instrumentos útiles para que podamos recopilar esa doctrina sana, útil, libre de error, de verdad, doctrina verdadera, y podamos entonces hacer frente a esos anticristos que se pueden introducir en nuestras iglesias, incluso que se pueden introducir primero en nuestra mente y en el corazón a través de estos medios que ya les platiqué hace algunos minutos. ¿Por qué otra cosa necesitamos asegurarnos de permanecer en la verdad que Dios ha revelado? ¿Por qué? Versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y luego el versículo 27 también, vamos a leer ese versículo 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Tomé estos dos versículos para hacer referencia a esta unción que el apóstol Juan les menciona a estos hermanos. Y esa palabra unción, que no había aparecido en todo el Nuevo Testamento, que aparece aquí, nos habla acerca de, ¿qué cree usted? Mas vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo. Dice, y esta unción se refiere, hermanos, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es
el mismo Dios. El Espíritu Santo que nos fue dado y que vino en esa época en la cual los apóstoles estaban en esta época del Pentecostés, donde el Espíritu Santo bajó. Fue una promesa que el Señor Jesucristo les hizo en vida y después de resucitado se las cumplió. Que el Espíritu Santo viniera a los apóstoles para no dejarlos solos, para que pudiera el Espíritu Santo llenar ese vacío que ellos iban a tener cuando la presencia de Cristo llegara ante el Padre. Y entonces es que a través del Espíritu Santo que el Señor nos enseña la verdad de su palabra o la verdad revelada. Recuerde usted que todo lo que nosotros podemos conocer de la Escritura no es por labor o por obra humana. Toda predicación, toda enseñanza, todo esto que tratamos de aprender constantemente no es por una obra humana, hermanos. Esto es una obra que la unción del Santo, que la unción que es el Espíritu Santo, trabaja en algunos hermanos que Él toma y que Él designa para que puedan enseñar la palabra. Entonces, porque a través de esta verdad el Espíritu Santo nos enseña, primero que nada, esta es una obra de Cristo, a través de su palabra, a través del Evangelio, la unción que vosotros recibisteis de Él, dice ahí el versículo número que leímos, el versículo número 20. Nosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, Juan no se refiere a que conocemos todas las cosas de una forma exhaustiva, o Juan no se refiere a que somos perfectos en el conocimiento. Escuche esto, cuando lleguemos al cielo no vamos a tener un conocimiento perfecto tampoco. Vamos a seguir aprendiendo porque no podemos conocer todo, no podemos entender todo a la primera. Pero Juan se está refiriendo a aquellas verdades que ya habían llegado a las iglesias, estas verdades del Evangelio del Señor, que Él ya les había enseñado algunos años atrás, y les dice, vosotros conocéis esas verdades. Y el Espíritu Santo se las va a recordar. Y el Espíritu Santo, porque ustedes tienen esa unción, les va a seguir enseñando. Pero ustedes necesitan acudir a esas verdades, necesitan acudir, necesitan escudriñar, necesitan ir ahí. No es como que nada más me siento en mi casa y le pido al Espíritu Santo que me enseñe. Pues si no leo, si no voy a la palabra, si no adoro al Señor a través de la lectura de la Escritura, pues no lo voy a hacer nunca. Entonces ¿por qué necesitamos permanecer en la verdad de Dios que Él ha revelado? Porque es a través de esta verdad que el Espíritu Santo nos enseña, como lo vimos aquí. El Espíritu Santo llegó para quedarse. El mismo Señor lo prometió en Juan 14:26, algunos años atrás. Ya había escrito el Señor de la labor del Espíritu Santo como maestro para enseñar a los cristianos. Este Espíritu Santo, hermanos, es el mismo Espíritu que le dio valor y que le dio fortaleza y que le dio sabiduría a Pedro en aquellos primeros discursos en el libro de los Hechos, en estos sermones que él preparó a través y basados en la verdad, basados en todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pedro. Es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu que le dio valor y sabiduría a Pablo para poder afrontar a los filósofos y poder afrontar a aquellos que tenían una autoridad religiosa de su época. Es el mismo Espíritu que lo guió a él a la verdad y que lo guió para que pudiera enseñar a otros esa verdad. Es el mismo Espíritu que le dio el valor a Juan para poder alentar a esos hermanos, exhortar y prevenir que iban a venir anticristos y que iban a venir falsos profetas a la iglesia. Y es el mismo Espíritu que le revela a Juan también. Y es el mismo Espíritu que nos enseña a nosotros ahora en este tiempo. Hermanos, este Espíritu Santo, que es el mismo Dios, no nos ha dejado. Y por ahí yo escuchaba un testimonio de gratitud del hermano Felipe y de todos los demás hermanos. El hermano decía, el Señor pues no nos deja, siempre va a estar con nosotros, siempre, siempre hasta el fin. Y Él ha dejado a su Espíritu para que nosotros podamos ver su presencia manifiesta en la iglesia. Y Él ha dejado a su Espíritu para que nosotros podamos sentir que Él está con nosotros. Y Él ha dejado a su Espíritu también para enseñarnos. Hermano, cada vez que alguien está enseñando la palabra de Dios, no la debemos de menospreciar porque es el Espíritu Santo el que nos está enseñando. No es la persona en sí. El Espíritu Santo la puede utilizar como un instrumento en las manos de Dios para que pueda proclamar el mensaje de la verdad. Pero al final de cuentas es palabra de Dios y es la autoridad de Dios y es la autoridad de Él. Entonces,
es el mismo Espíritu que nos ayudará entonces a levantar nuestra voz, hermanos. Es el mismo Espíritu que nos ayudará hoy en día a levantar nuestras convicciones, a que nuestra cosmovisión sea esa lente que vemos, por la cual vemos la vida, sea una visión cristocéntrica como ciudadanos de un reino verdadero, regido por un rey venidero que también es verdadero. Esto es con el propósito de desmascarar a esos anticristos de nuestros tiempos. Y aquí es donde quiero entrar un poquito en esos anticristos, donde es que vienen disfrazados de cosas buenas, disfrazados de cosas o como pretextos, poniendo los derechos humanos como la ideología de género, hermanos, como hablando acerca del tema del aborto, como todo ese tipo de ideologías que van en contra de los diseños de Dios, los matrimonios entre personas del mismo sexo, todo esto, hermanos, todo esto que nosotros hemos visto que ahora ya se quiere normalizar y que se quiere legalizar y que se está legislando para que nuestra Constitución tenga ciertas modificaciones para que estas formas de anticristo y este espíritu de anticristo llegue a involucrarse incluso en el corazón de la nación, que es la Constitución. Entonces, hermanos, como creyentes, el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a ayudar a poder desenmascarar este tipo de ideologías. Usted, cuando escuche este tipo de cosas, alce la voz, hermano. No podemos quedarnos callados, no podemos simplemente dejar pasar. Recuerdo el testimonio de un hermano que se llama César Vidal. Él decía que en España solamente él y otras 2 personas alzaron la voz en el tiempo en el que la ideología de género estaba tomando mucho auge, y nadie más, solamente ellos. Entonces el país cayó en las garras de este anticristo, personalizado en eso, en la ideología de género, en esta forma, en este pretexto del derecho humano, poniéndolo por encima de la autoridad bíblica, poniendo por encima del diseño de Dios. Cuando se ponen las cosas estas por encima de la autoridad de Dios, entonces nosotros como creyentes necesitamos abrir bien los ojos y los oídos para poder desenmascarar este tipo de situaciones y este tipo de cosas que nos van a perjudicar. A veces, si usted ha escuchado las personas que hoy por hoy ya están muy impregnadas de esto de la ideología de género y todo este tipo de anticristos, dicen, no podemos juzgar. Recuerden que el Señor nos dijo que no debemos de juzgar, que todo lo debemos de hacer en el nombre del amor. La doctrina y la enseñanza solamente nos divide. El amor es el que nos puede unir. Y en el nombre del amor se cometen tantas barbaridades y se traspasa, hermano, el principio bíblico, y no podemos permitirlo. Y oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo nos despierte nuestro espíritu también, para que podamos estar atentos a esos errores y a esas herejías y a esas cosas que han querido y se han seguido implementando, ¿verdad? Hoy por hoy hay mucha gente que está pujando por estas agendas, pero nosotros como creyentes necesitamos también pujar a través de la oración, pedirle al Señor que nos despierte y que nos ayude a permanecer en la verdad que Él ya nos ha revelado. Entonces, también dice el versículo número 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué necesitamos permanecer entonces en la verdad de Dios? Porque la venida del Señor se acerca. Y ese es otro tema que si no lo creemos, hermanos, somos desdichados. Si no lo creemos, estamos aplastados en nuestro espíritu. Y usted, cuando escuche que alguien se burla y alguien dice, no, pues tu Dios dice que va a venir, tu Señor dice que va a venir, pero no viene, usted siga creyendo, porque eso es palabra de Dios, hermanos. Eso el Señor lo ha prometido, en su tiempo va a venir, cuando Él quiera, cuando Él ya lo designe, no cuando nosotros queramos o cuando el otro diga, sino el Señor ya tiene un tiempo, porque la venida del Señor se acerca. Este es un tema que como les digo, a veces lo ignoramos de una forma deliberada. No solamente los que no son creyentes, que no tienen nada que ver con nuestro ámbito, viven su vida como si Dios no existiera. A veces nosotros como cristianos, si usted ve un poquito para atrás nuestra vida como creyentes, a veces nosotros también vivimos como si Dios no existiera. Y a veces nos comportamos como ateos siendo cristianos. Y eso es una contradicción completa que no debería existir en nuestra vida. La venida del Señor se acerca. Ese es un tema que nos va a ayudar a nosotros a permanecer en la verdad, porque nos va a forzar.
y nos va a guiar a que podamos nosotros considerar que como en cualquier momento viene el Señor, necesitamos vivir una vida que a Él le agrade. Y esta es porque la venida del Señor se acerca, entonces. Esa es una forma por qué debemos de permanecer. Pensemos en esto, hermanos. Esta forma, y esto creo que ya lo habíamos visto algunas semanas. Esta forma de servicio que ejecutamos aquí, de este lado de la eternidad, o en este plano temporal es única y especial. Por la dificultad que conlleva, porque lo hacemos en un cuerpo caído, lo hacemos en un mundo caído, lleno de pecado, lleno de deseos, en situaciones difíciles, complicadas, por el pecado y por nuestros deseos. Pero es una oportunidad única de poder servir a Cristo, y la forma en que consideremos y abordamos la esperanza de su venida es parte de ese servicio. La forma en la que nosotros consideramos y abordamos el tema de su venida, porque su venida está cerca, esa forma nos va a enseñar más acerca del servicio que nosotros damos al Señor. Además, hay que recordar que el mismo Señor juzgará el pecado y juzgará a esos anticristos que batallan contra el cristiano. Si nosotros somos de los que nos frustramos porque vemos a veces la maldad y vemos cosas que siguen prosperando, bueno, esas cosas tienen un fin. Dice un hermano, yo ya he leído el último capítulo, el capítulo de Apocalipsis, donde dice que el diablo y Satanás, la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego, y ahí van a estar siempre atormentados por los siglos de los siglos. Si usted es de los que se frustra porque a veces ve la maldad pulular en estos tiempos, bueno, hay una consolación. El Señor va a restaurar todo esto, como nosotros lo conocemos, no va a ser así. El Señor va a restaurar cielos nuevos y tierra nueva, va a restaurar la vida de la humanidad, de los que Él tomó y eligió para Él mismo, y eso es en lo que debemos de descansar. La venida del Señor se acerca, Él viene por los suyos, Él viene a reinar, Él viene a instaurar este reino de justicia, donde ya no va a haber pecado, donde ya no va a haber dolor, muerte, no va a haber sufrimiento, y eso es lo que nos debe consolar. Permanezca en la verdad de Dios, hermanos, porque el Señor viene. ¿Cómo? Entonces ¿cómo es que puedo permanecer en la verdad de Dios? Ya vimos por qué, algunos puntos. Ahora, ¿cómo es que podemos permanecer en la verdad de Dios revelada? Número 1, escuchando la exhortación de la palabra siempre, hermano. Y eso también, note cómo está todo relacionado, lo vimos la semana pasada. Este tema ya lo mencionó Juan en los versículos anteriores. Versículo 18 que estamos considerando, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis. Dice Juan, os escribo, dice en los versículos anteriores, os escribo a vosotros, hijitos, os escribo a vosotros, padres, a vosotros, jóvenes, aludiendo a las etapas del crecimiento del cristiano. Bueno, entonces ¿cómo podemos permanecer en la verdad de Dios que Él ha revelado? Escuchando la exhortación de la palabra. Siéntase privilegiado, hermano, en esta mañana, porque está aquí escuchando lo que la palabra de Dios le quiere decir, lo que la palabra de Dios le quiere enseñar. Recuerde que para oír es necesario estar. No somos como que fantasmas, o como que podemos escuchar de una forma donde quiera que estemos. No, para oír es necesario estar, y para estar es necesario convencerse, y para convencerse es necesario oír. ¿Nota usted el círculo? ¿Nota usted ese círculo? Para oír es necesario estar, y para estar es necesario convencerse. Para convencerse es necesario oír. O sea, sintámonos aquí privilegiados, hermanos, porque el Señor nos enseña su verdad y Él es bueno, y Él nos sienta ahí con Él y nos sigue instruyendo siglos después de su partida al cielo. Aunque Él reina, no nos ha dejado. Aunque Él está sentado en ese trono y lo podemos ver quizá como un rey muy lejano, pero el Señor está cerca, a través de su enseñanza, a través de su palabra. Necesitamos escuchar entonces la exhortación de su palabra. A eso hemos venido en esta mañana, ¿a poco no? A eso hemos venido, a ser exhortados, a que el Señor trabaje en nuestros corazones, dejar que nuestro espíritu pueda ser edificado a través de esas verdades que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y a través de escuchar la exhortación podemos también eliminar toda amenaza de que anticristos puedan convencernos, hermanos, porque a veces son tan sutiles las falsas doctrinas
que pueden también llegar a convencernos de argumentos equivocados acerca de Dios. Muy bien, ¿cómo es que puedo permanecer? Recordando constantemente las verdades aprendidas, dice Juan en el versículo 21. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y él les seguía enseñando siempre, hermanos. Les hablaba de lo mismo muchas veces. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo es el flujo de la carta de Juan? Constante. Cae siempre en el mismo argumento. Porque Juan les dice, miren, de esta forma les voy a enseñar. Ahora les voy a enseñar el mismo tema ahora de esta forma. Se los voy a enseñar aquí, pero no quiero dejar de enseñarles. El tiempo que vivía Juan con ellos era un tiempo que se gozaba, decía, para que vuestro gozo sea cumplido, porque él estaba ahí con ellos, pero se le hacía tan poco el tiempo que tenía para poderles ministrar, que les decía, hermanos, no les escribo como si ignoraseis esas verdades, sino porque las conocéis, y no me voy a cansar de recordárselas. Así, hermanos, yo creo que el hermano pastor hace bien en siempre recordarnos las mismas palabras, las mismas cosas, las exhortaciones constantes, porque se nos olvida, hermanos, se nos olvida. Y cuando vamos teniendo más años, llegamos a muchos más años de edad, 40, 50, 60 años, pues más se nos van olvidando las cosas. Lamentablemente así es. Ese es el flujo natural, anatómico de nuestra vida, de nuestro cuerpo, se va desgastando, pero recordemos constantemente las verdades aprendidas. No os escribo como si ignorasen la verdad. ¿Cuánto tiempo, hermanos, hemos desperdiciado? Note usted, piensen esto. ¿Cuánto tiempo hemos desperdiciado sin prestar atención a la verdad? ¿Cuánto tiempo hemos desperdiciado porque no hemos sido cristianos que se gozan realmente? Porque no nos preparamos. Quizá venimos a la carrera cuando llegamos aquí y traemos en nuestra mente cosas que nos estorban para que podamos estar atentos a la verdad. Y el Señor se toma el tiempo. Él es paciente, hermanos. Pero nosotros también necesitamos responder. Responder a recordar siempre, constantemente, las verdades que nos enseñan y que han sido aprendidas. Recuerde no menospreciar la alabanza, no menospreciar la adoración, no cambiar el domingo en nuestra iglesia por estar en cosas secundarias y triviales, no dormirnos en la predicación. ¿Qué tal Yo escribí esto, no me acuerdo, pero ¿a quién habré visto por ahí? Bueno, fíjense que es algo con lo que yo, hermano, ya no batallo tanto. Sí batallaba, pero ya no. Cuando nos metemos en las verdades, en escucharlas, en recordarlas y estar atento, y no vemos un bulto que está hablando como loco ahí, ¿verdad? No, sino que vemos que esa persona es un instrumento de Dios y que Él está hablando a través de Él, cambiamos nuestra perspectiva. Y vemos entonces que estamos equivocados nosotros, ¿no? Y podemos cambiar, entonces eso. Recordemos constantemente las verdades aprendidas. Dice que debemos de pensar en que estamos escuchando al Creador del universo, por quien vivimos y nos movemos. Y que necesitamos compartir. Bien, el Señor espera de nosotros, hermanos, que no ignoremos su verdad, sino que la recordemos en todo momento y que nos esforcemos por conocerla más y más y conocerle a Él, quien es la verdad, como dijo Él en Juan capítulo 14, versículo 6. Ahora, dice el versículo número 23, hermanos: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Cómo es que me puedo asegurar que puedo permanecer en la verdad? Bueno, acudir constantemente al poder del Evangelio. Y si usted nota que esa palabra Evangelio no aparece aquí, hermano, se la está inventando, se la sacó de la manga. No,
Ahí viene en el versículo 23, de una forma implícita. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, recuerda Romanos capítulo 10, esas palabras que el apóstol Pablo les enseñó a los hermanos en Roma, bueno, esas son las palabras del Evangelio. Acudir al poder del Evangelio es esto. Significa creer las verdades que Cristo nos dejó en su palabra y que estas verdades impacten en mi vida al pensar en ellas, número 1, al estudiarlas, número 2, al aplicarlas con la convicción, número 3, que el que comenzó en nosotros esa obra, Filipenses 1, ¿qué? 6, la perfeccionará. Esa obra de restauración de su imagen en nosotros. Esto es que Cristo ya vivió, murió y padeció por mí, pero también resucitó. Y como Él ya pasó por eso por mí, y la obra es consumada, ya no debo afligirme, porque no depende de mí, sino de Él. Y Él es fiel para hacerlo. Entonces el Evangelio me enseña y me recuerda todos los días a permanecer en su verdad. Eso es. Versículo 23. Así como lo dice también el apóstol Juan, en Juan capítulo 3, versículo 18 al 21. Si usted ve ese Evangelio, también está hablando, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Señor nos ha rescatado, hermanos, para que podamos constantemente acudir y buscar el poder del Evangelio, que a su vez ese poder nos va a llevar a poder considerar siempre la verdad y poderla asegurarnos de estar en la verdad. Y el versículo 26, terminamos con ese. El versículo 26 nos dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Hablando y haciendo referencia nuevamente a los anticristos. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Una forma más a través de la cual podemos saber o podemos asegurarnos de permanecer en la verdad es ser ávido lector de la Escritura. Y esto tampoco me lo he inventado, hermanos. Aquí está. Os he escrito sobre esto. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y luego el versículo número 12, os escribo. El versículo número 13, os escribo. El versículo número 14, os he escrito. Ser ávidos lectores. ¿Ustedes creen que esta carta que llegó ahí con estos hermanos fue desechada y la leyeron una sola vez? No, ¿verdad? ¿Qué hacía usted cuando, en aquellos tiempos tan bonitos, su esposa le escribió una carta? O su esposo le escribía una carta de amor. Vas a ser mi amor para siempre. Siempre quiero estar contigo. No veo el día de poder ya estar juntos. Lo estoy diciendo en serio, hermano, no se rían. O sea, todo ese tipo de cosas que le escribíamos a nuestro novio o novia, ¿a poco nomás la leía una vez la carta y, ya me escribió Norma, qué bueno? No, o sea, la leíamos ¿cuántas veces? ¿Hasta qué pasaba? ¿Te la aprendías de qué? De memoria. Y yo iba a la escuela y iba acordándome de todas las palabras. ¿Y por qué habrá dicho esto? ¿Y por qué me habrá dicho lo otro? ¿Qué me habrá querido decir? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Estas cartas que los hermanos recibieron de Juan, ellos las valoraban. Estos escritos los valoraban. Y no las tiraban, o sea, las menospreciaban, no. Sino que se quedaban con ellas. No había copiadoras en aquel tiempo, pero me imagino que las transcribían. Y las podían leer. Escriben lo que el apóstol nos está escribiendo para que quede. Porque esta carta tiene que llegar también a otra iglesia. Vamos a quedarnos con esta palabra, con esta escritura. Eran ávidos lectores estos hermanos, de poder ir a esas escrituras. Se ve en la frase, os he escrito esto, que por cierto ya había hablado, como les digo, ¿verdad? El apóstol anima a los hermanos a que la lean, porque les ayudará a permanecer en la verdad necesaria para afrontar las mentiras de los anticristos y falsos maestros, que su método era ese, endulzar la mentira para que no sonara tan cruel. Negar la deidad de Cristo es un acto de incredulidad deliberada que hacían estos falsos maestros, que los iba a llevar a la perdición. Ellos eligieron negar a Jesús. Pero cuando nosotros tenemos ese espíritu de lectura, como tenían esos hermanos, cambia nuestra perspectiva completa.
aparte de que podemos tener mejores relaciones y podemos aprender a leer mejor, porque qué vergüenza es pararnos y leer, hijitos míos, o sea, esa forma de leer, ¿no? Entonces, nos va a ayudar no solamente a leer, sino a considerar las verdades que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros tenemos este espíritu de lectura, entonces, no solamente de la escritura, sino de buenos libros, de buenos materiales, de ejecutar también y escuchar devocionales y predicaciones, bueno, pues eso nos va a ayudar mucho también. Concluimos entonces con esto. Y aquí voy a cerrar con esto, ¿no? Que la verdad de Dios, hermanos, nos enseñe a agradarle a Él. Ya no menospreciar cuando Él nos habla, sino considerarlo en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a estas cosas. A estar atentos al escucharla, ser sabios para escudriñarla, diligentes en guardarla, prestos al recordarla y apasionados para compartirla. Y que el Señor sea glorificado en este proceso por su iglesia. Atentos al escucharla, recuerde, sabios para escudriñarla, diligentes en guardarla, prestos en recordarla y apasionados para compartirla. Vamos a orar y si estamos terminando. Señor, te damos gracias en esta hora que nos permitiste tener este tema, Señor. Ayúdanos a recordar que la verdad tuya es absoluta y que hacemos bien en acercarnos a ella y en considerarla todos los días de nuestra vida, porque para eso existimos, para glorificarte a ti. Pero ¿cómo podemos glorificarte si no te conocemos? Tenemos que conocerte y eso es a través de la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a podernos acercar a ti confiadamente, saber que tú te has revelado primero y eres un Dios que se complace en revelarse constantemente y que esas verdades que tú nos has enseñado cuadren siempre a nuestra vida, que no sean desechadas ni menospreciadas por nuestro espíritu rebelde o altivo, sino que sean aceptadas, que podamos siempre recordarlas, atarlas, ser diligentes, ser apasionados con estas verdades. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en ello, como iglesia, y también en nuestro hogar, en nuestra casa, ahí, cuando vayamos a la realidad de la vida, Señor. Que también podamos estar expectantes siempre a conocerte, Señor, a conocer tu verdad, tu palabra, a conocer todo lo que tú nos enseñas. Y sé también con aquellos hermanos que están preparándose, Señor, que nos estamos preparando para enseñar, también que tú nos des de tu gracia, Señor, y nos des pues solamente palabra tuya, Señor, es lo que podemos pedir. Y que podamos siempre descansar en tu verdad. Porque a eso has llamado a la iglesia, a ser columna, a ser baluarte, a que podamos descansar sobre la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo lo pedimos y te agradecemos. Amén.